¿Qué es un vector? Un vector es una cantidad física que tiene magnitud. Magnitud se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta, y dirección, que se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto al eje horizontal imaginario con el cual se forma un ángulo. Se representa mediante una flecha que indica la dirección y el tamaño de la magnitud. Asimismo, cuando deben ser representados en una fórmula, se representa con una letra coronada por una flecha. ¿Qué es una fuerza y cómo se representa como vector? Una fuerza es una magnitud física que tiene la capacidad de causar un cambio en el movimiento de un objeto. Se representa como un vector con su magnitud indicando la intensidad de la fuerza y su dirección indicando la dirección con la que actúa la fuerza. La composición de vectores se refiere al proceso de sumar dos o más vectores para obtener un nuevo vector que represente la combinación de los vectores originales. Ejemplo de composición de vectores. ¿Cómo se suma la fuerza resultante de dos fuerzas concurrentes? Si dos fuerzas están actuando en un objeto de un ángulo, se pueden sumar mediante la regla del triángulo. Es decir, se dibuja un triángulo a partir de los dos vectores y se usa la tercera ley de los lados del triángulo para poder encontrar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. La composición de vectores es útil en la física y en la ingeniería para analizar el movimiento y la fuerza de los objetos en situaciones complejas, en las que una sola fuerza no puede explicar completamente el comportamiento del objeto. Por ejemplo, cuando un objeto se mueve en un plano inclinado, se pueden aplicar fuerzas en diferentes direcciones y ángulos, esto para moverlo en la dirección deseada. En este caso, la composición de vectores nos permite sumar las fuerzas individuales para encontrar la fuerza resultante que actúa sobre este objeto. La composición de vectores también se utiliza para resolver problemas de dinámica, en los que se requiere encontrar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas que actúan en diferentes direcciones. Al sumar las fuerzas individuales que actúan en diferentes direcciones, podemos encontrar la fuerza resultante que actúa sobre el objeto, lo que nos permite predecir su movimiento y comportamiento en distintas situaciones. La descomposición de vectores, por otro lado, es el proceso inverso a la composición. Consiste en tomar un vector y descomponerlo en dos o más vectores que juntos sumen el vector original. Este proceso es útil para analizar la magnitud y dirección de un vector en términos de sus componentes. La descomposición de vectores es útil para analizar la magnitud y dirección de una fuerza en términos de sus componentes en diferentes direcciones. Esto es especialmente útil en situaciones en las que la fuerza actúa en un ángulo con respecto a una dirección específica. Esto resulta útil al momento de resolver problemas de mecánica y dinámica. Además, la descomposición de vectores también puede ser útil en el cálculo de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas que actúan en diferentes direcciones. Ahora hablaremos de los ejemplos de la descomposición de los vectores. ¿Cómo se descompone una fuerza en sus componentes horizontal y vertical? También se dibujará un triángulo rectángulo a partir de la fuerza y se calcularán las componentes horizontales y verticales, esta vez utilizando el coseno y el seno del ángulo, para que podamos formar el eje horizontal respectivamente. Descomposición de vectores. ¿Cómo se descompone una fuerza en sus componentes horizontal y vertical? Para descomponer una fuerza en sus componentes vertical y horizontal, primero debemos tener en cuenta la dirección de la fuerza y la orientación del sistema de coordenadas en el que trabajaremos. Por ejemplo, si tenemos una fuerza F que actúa en un plano inclinado formando un ángulo θ con la horizontal, podemos descomponerla en sus componentes vertical FV y horizontal FH de la siguiente manera. FV es igual a F por seno de θ. FH es igual a F por coseno de θ. La componente vertical de la fuerza FV es la fuerza que actúa perpendicularmente al plano inclinado y la componente horizontal FH es la fuerza que actúa paralelamente al plano inclinado.
En general, podemos descomponer cualquier fuerza en sus componentes vertical y horizontal utilizando las siguientes fórmulas. FV es igual a F por seno de teta. FH es igual a F por coseno de teta. Donde F es la magnitud de la fuerza y teta es el ángulo que forma la fuerza con la horizontal. Una vez que se han calculado las componentes, se puede analizar por separado para obtener una comprensión más detallada de cómo actúa la fuerza en el sistema en cuestión. Se dibuja un triángulo rectángulo a partir de la fuerza U. Se calculan las componentes horizontal y vertical utilizando el coseno y el seno del ángulo que forma con el eje horizontal respectivamente. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.